Estamos de regreso en casa, gracias a los que permanecen en la señal de Capital 21 y también gracias a los que siguen nuestra transmisión a través de las redes sociales. Es tiempo de hacer un poquito de conciencia ambiental. Como recordarán, el lunes pasado hablamos de los viveros de Coyoacán, su historia, su valor ambiental y también sus aportes y beneficios para todos los capitalinos y la necesidad de conservarlos y también de revalorarlos. Comentando sobre la necesidad de cuidar lo que nos ofrecen estas zonas, pues Tomás Severino, nuestro especialista en temas ambientales, propuso hablar de otro tema que también es de nuestro interés, las especies de árboles que son invasoras, que al ser trasladadas fuera de su ecosistema se comportan de una manera invasiva y en ocasiones hasta agresiva con otras especies. De esto vamos a conversar con Tomás Severino, especialista en temas ambientales. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, hay plantas y árboles que pueden ser invasoras, que pueden ser nocivas si no están en su ecosistema, es decir, si no están en su tierra, en las condiciones adecuadas para vivir y generar un ecosistema más saludable. Buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días a ambos y buenos días a la audiencia también. Sí, bueno, en efecto, pues esto es un tema muy interesante que pareciera como no ser muy evidente, ¿no? Pero bueno, empecemos diciendo quizás que hay una definición en la biología y en la ecología que es cuando se habla de especies endémicas, que pues son las especies de un lugar, de una región, ¿no? Que se dan ahí. Eso es aquellas especies que históricamente en el proceso de evolución de la Tierra, pues son las que mejor se adaptaron a las condiciones y ahí están, ¿no? Bueno, pero entonces también, dicho esto, tenemos otras, bueno, y esto pasa, por supuesto, también en las especies de flora y de fauna, ¿no? Y en términos de la flora, pues aquí en la Ciudad de México se habla de que hay más de 1,600 especies reconocidas, etcétera. Tenemos algunas muy locales, digamos, la biznaguita del Pedregal de San Ángel, el capulín, el encino, ¿no? El ahuejote, que es, bueno, de los árboles más tradicionales y típicos de esto, que recordemos que era un valle bueno, es un valle todavía, pero que era una tierra de lagos y lagunas, ¿no? Entonces son estos grandes árboles, digamos, que se dan o se daban a lo largo de las riberas y de los canales y los arroyos, ¿no? Pero entonces también tenemos unas especies que no son, digamos, de aquí de la zona, del Valle de México, de la zona central de México, pero que sin embargo tienen pues ya a estas alturas, digamos, vamos a hablar de dos en particular, el eucalipto y las jacarandas, ¿no? Y digamos, el eucalipto puede tener un poco de estas características que mencionabas, Ale, hace un rato de que pueden ser peligrosos. Bueno, el eucalipto llega a la Ciudad de México gracias a este personaje del que hablábamos también en nuestro programa pasado, algunos lo llaman el apóstol del árbol, Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? O el padre de la ingeniería forestal en México, algunos también lo conocen. En fin, él trajo el eucalipto aquí a la Ciudad de México. Pero el eucalipto tiene, ahora ya lo sabemos, 100 años después o no sé cuánto tiempo, sabemos que el eucalipto tiene características que pueden hacer de él un árbol no necesariamente muy bueno para la ciudad o en general para este tipo de entornos, pero ahí va. El eucalipto tiene varias características. Tiene una madera muy frágil y muy ligera o poco densa, entonces es muy quebradiza. Y en época de vientos, así se quiebra y pueden caer los árboles sobre los autos, los techos o incluso las personas. La otra característica que tiene es que es un árbol que demanda mucha agua y entonces tira unas raíces muy profundas y esto en una zona tan urbanizada, etcétera, pues puede romper ductos, cañerías, tuberías, etcétera, ¿no? Y también pues se chupa el agua. Y la otra característica es que acidifican sus hojas, que al caer acidifican los alrededores de donde está plantado el árbol de eucalipto y eso impide que otras especies puedan crecer o convivan también. Entonces es un árbol que, bueno, está en toda la ciudad, lo reconoce, tiene propiedades muy buenas para las cosas respiratorias. Yo recuerdo de chico estar juntando hojitas y bolitas para poner a hervir y que el agua oliera a eucalipto en la casa, etcétera. Tiene sus propiedades, pero mal puesto o en condiciones donde no es un árbol europeo, bueno, pues ya
hace un poco de daño. Pero tenemos otros, por ejemplo, que son inocuos porque se estudiaron un poco, como las jacarandas. Las jacarandas tienen esta cosa que además las jacarandas están por empezar en esta ciudad y es una de las características que nos define. Pues las jacarandas las trajo Tatsuguro Matsumoto, ¿no? Allá en la década de los 30, pero él sí hizo un vivero primero y vio qué especies se podían adaptar. La idea era traerse unos cerezos japoneses para que florecieran, etcétera, o como lo habían hecho en Nueva York, en Washington, los grandes parques, pero aquí las condiciones los cambios de estaciones no eran tan abruptos, que era lo que estas especies necesitaban, pero en fin, él encontró esta especie brasileña, la jacaranda, y se la trajo y con esta se forestaron grandes paseos y desarrollos urbanos en la Ciudad de México, y entonces a esto al señor Matsumoto le debemos, por ejemplo, esta cosa que año con año tenemos la ciudad pintada de colores. Estimado Tomás, valdría la pena también un poco recordar a la audiencia que esta ciudad, la Ciudad de México, está situada sobre lo que fue una zona lacustre, que si salimos aquí a la esquina, los árboles que vamos a encontrar no son árboles que de forma natural estén ahí, sino que fueron árboles cultivados para nuestro beneficio. Y en ese sentido quiero mencionar un par de especies más que podemos identificar muy fácilmente todos. Uno es la magnolia, este árbol tan inmenso con unas hojas enormes que daña muchísimo a las construcciones. Otro sería, exactamente, por sus raíces. Otro sería también la palmera, estas palmeras hermosas que podemos ver en Camellones, que también fue una especie introducida a esta ciudad. Sí, en efecto, ese es un problema que estamos padeciendo, bueno, desde hace mucho tiempo, que se plantaron, pues ahora sí que sin saber y sin conocer y sin adecuarlas a su contexto, y tenemos estos problemas de las raíces. Esto se complica además cuando estamos llenos de postes de luz y tenemos, bueno, pues este desarrollo que pareciera como muy caótico y desordenado a veces, y para nada más complejizar, también decir, no se trata de llegar y cortar los árboles que nos incomodan o que las raíces, los árboles son del dominio colectivo, son propiedad pública, está prohibido talarlos, así estén en tu jardín, hay un registro, la Procuraduría de la PAOT aquí en la Ciudad de México, digamos, tiene monitoreado esto, eso es muy importante saber, no es que a los vecinos se nos ocurre y decimos, ay, ya me cayeron las arbolitas, las hojitas o los pajaritos me están ensuciando el coche, entonces voy a quitar el árbol. Por favor, eso desde luego no se puede hacer de ninguna manera, los árboles son una propiedad colectiva y están protegidos, ¿no? Pero sí, en efecto, entonces, cuando tienen estos problemas, pues hay que consultar con las autoridades. Sí, adelante. Nada, justamente reforzando eso que está diciendo, me parece que evidentemente no tenemos que hacer esto de talar los árboles, aparte de que nos proveen de muchísimos servicios, pues es un ser vivo que no nos pertenece y que tenemos que respetar, pero la realidad es que muchas veces sí se hace, y justo creo que ahí viene el desconocimiento de que no sabemos qué tipo de raíces tiene, si necesita mucha agua, si sus raíces exudan sustancias para que no puedan germinar otras plantas, si sus flores son dañinas para los polinizadores, etcétera. Entonces me parece que deberíamos de hacer, previo a hacer una reforestación o a tener incluso en nuestro propio jardín, una investigación previa de si ese árbol es apto primero para el medio ambiente y dos, si más allá de darnos beneficios va a ocasionar, pues no quiero decir problemas porque realmente no son problemas, pero a lo mejor no el efecto tan positivo que esperaríamos. Y que sí puede tener consecuencias secundarias, Tomás. En este tipo de árboles habitan otro tipo de especies como fauna, insectos, aves, que pues finalmente también son su hogar, y no manejarlo de una manera adecuada repercute también no solamente en la vida de la flora, sino también de la fauna que habita la Ciudad de México. Sí, desde luego estamos alterando ecosistemas en general y poniendo especies. En fin, me parece que este es un tema que tendríamos que trabajar un poquito más como sociedad, entender más cuáles son los alcances de traer especies, sean de árboles o de animales. Ese es otro programa que podemos hacer. Ahí también tenemos unas situaciones
pues que parecen incluso como ya de risa, pero que son muy delicadas, con todas estas mascotas que se están trayendo y que la gente cree que son mascotas y que las compran a lo mejor con muy buena intención, pero que estamos alterando y estamos muchas veces trayendo a ecosistemas a especies que no tienen competidores, y entonces eso pues genera un desbalance completo. Eso lo podemos conversar también, como no, con mucho gusto más adelante. Me y por encanta. último, perdón, Adelante, hablando Tomás. de los árboles, hay que regresar los árboles a los centros de acopio, los árboles de Navidad, no dejarlos tirados, que no terminen quemados, que se puedan procesar para hacer composta. Y en fin, pues tenemos que cuidar nuestros humedales, nuestros bosques, y ahora nuestras instituciones de transparencia, el INAI y el InfoDF o InfoCDMX también. Me encanta que de un tema nos podemos agarrar nos como hilo de media. Mira, ahorita estamos hablando de la flora, ahora podemos hablar incluso de la fauna introducida a la Ciudad de México, fauna que no pertenece aquí, que por supuesto, como lo dices, pues altera los ecosistemas. Así que podrá ser un buen tema para la siguiente semana, si lo consideras tú, estimado Tomás.